Entonces, el tema que vamos a abarcar hoy es sobre el lenguaje de diagrama de bloques funcionales, que se abrevia como FUB o FBD. Eh, Cabe resaltar que este es un lenguaje de programación de alto nivel, es decir, que es un lenguaje que está basado en, pues, en esquemas, ¿no? En gráficos. Y sobre todo está ligado a la lógica booleana. Entonces aquellos que están viendo automatización conmigo ya han visto bastante sobre este tema. Entonces aquí partimos de las funciones lógicas booleanas, tal como la OR, la AND, la NOT, la XOR, la XNOR, la NAND, la NOR, entre otras. Y mediante estas funciones lógicas o compuertas lógicas, como ustedes lo conozcan, vamos a obtener los diseños. Entonces, empezamos por decir que las compuertas lógicas son unos dispositivos electrónicos representados por un símbolo y que posee diferentes entradas. Generalmente son de dos entradas. Para el caso de la compuerta NOT, poseemos una entrada. Para el caso del XOR, únicamente vamos a obtener dos entradas y para las demás compuertas obtenemos múltiples entradas, pero lo más común es encontrar compuertas de dos entradas, ¿listo? Para la parte, bueno, eso es para la parte de compuertas físicas. Ya cuando hablamos de programación como tal, estas compuertas tienen diferentes entradas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una compuerta AND, que este es el software que vamos a utilizar. Fíjense que este por default posee cuatro entradas, ¿listo? Entonces aquí poseemos un rango mayor de, de entradas para realizar diferentes operaciones. Y hay que resaltar que poseemos una única salida, ¿listo? Entonces, estas compuertas lógicas lo que hacen es realizar la operación o una función determinada. Entonces, tal como por ejemplo la OR, que es la operación o la AND, que es la operación y, que se conoce como la operación de multiplicación. Entonces, básicamente es lo que hace. En un ratico, hablaremos de cada una de estas funciones lógicas. Entonces, ¿qué obtendremos a la salida de una compuerta? Entonces, obtendremos un bit, puede ser cero o uno, en donde cero lo conocemos como estado bajo y uno lo conocemos como estado alto. ¿Listo? Y estas salidas van a ser, digamos, resultados en función de las combinaciones que nosotros realicemos a sus entradas. Es decir, si nosotros entramos unos y ceros por las diferentes entradas, pues esta compuerta va a realizar operaciones aritméticas y nos arrojará un valor sea de cero o de uno. Bueno, entonces aquí hay que resaltar digamos, un concepto muy importante cuando hablamos de lógica. Espera, aquí creo que alguien me escribió. Cuando hablamos de circuitos lógicos, sí, estamos grabando el video. Aquí vemos que estamos grabando el video. Entonces, bueno, continúo. Entonces, cuando hablamos de circuitos digitales o de este diagrama de bloques funcionales, hay que hablar sobre una tabla de verdad. Una tabla de verdad es una representación gráfica mediante una tabla. Nosotros combinamos los diferentes ceros y unos a sus entradas y eh, lo relacionamos con una salida determinada. ¿Listo? Entonces, cada una de estas funciones posee una tabla de verdad única. Entonces empezamos por hablar sobre la función AND o operación AND o compuerta lógica AND, como lo quieran llamar. Entonces, eh, el comportamiento de esta compuerta es el siguiente. Obtendremos a la salida un 1 lógico si y solo si todas sus entradas están en estado alto o 1. Es decir, que si alguna de sus entradas se encuentra en 0,
automáticamente la salida será cero. Si lo representamos en circuitos eléctricos, una operación AND está determinada por contactos abiertos en serie, tal como lo vemos acá. Entonces, esta vendría a ser la función de la operación AND, que se conoce como la operación de multiplicación. Por otro lado, tenemos el símbolo electrónico. Este es el símbolo clásico. Existe otra simbología que es la simbología ANSI y que es la simbología que nosotros vamos a utilizar para nuestro curso. Y en esa simbología ANSI, el símbolo es el siguiente. Entonces son unas cajitas y dentro de esas cajitas hay un símbolo determinado, que es el que vemos aquí. Este es el símbolo de la AND. Y esta es la tabla de verdad que les venía indicando. Entonces fíjense en que la única manera de que a la salida obtengamos un 1 es que sus entradas sean 1. En este ejemplo se mostraron dos entradas, sin embargo, pueden ser múltiples entradas, pueden ser 3, 4, 5, etcétera, las entradas que querramos. Nuevamente, este es el circuito eléctrico, entonces fíjense del por qué este circuito viene a ser equivalente a una AND. Entonces fíjese que la única manera de que el voltaje a la entrada llegue a la salida, el contacto A y el contacto B deben estar activados, es decir, les llegue una señal de activación y estos contactos cambien de posición y se cierren. Pero ambos deben estar activados para que pueda llegar el voltaje acá. De lo contrario, si alguno de los dos no está activado, la señal no llegará y entonces será un voltaje de cero. Entonces, aquí explicamos por qué los contactos abiertos son la representación de este comportamiento. La expresión booleana es A por B. Bueno, digamos, esta es la operación. Para la parte de circuitos digitales nosotros escribimos como AB y lo entendemos como eso es una operación de multiplicación o una operación AND. Bueno, entonces luego continuamos con la compuerta lógica OR o la operación OR. Entonces el comportamiento de esta función es de la siguiente manera. Eh, para que a la salida obtengamos un estado alto o 1, necesitamos que una sola entrada esté en 1. Es decir, que esta operación es contraria a la operación AND. La operación AND, todas las entradas tenían que estar en 1 para que a la salida fuese un 1. Aquí solo necesitamos que una de cualquiera de sus entradas esté en 1. Si tenemos, por ejemplo, 100 entradas, 99 pueden estar en 0 y con que una de esas 100 esté en 1 es suficiente para que a la salida sea 1. Entonces este es el símbolo clásico y este es el símbolo en ANSI. Entonces esta simbología ANSI es más moderna y nuevamente recalco que es la que nosotros vamos a utilizar. Aquellos que están viendo automatización conmigo, utilizábamos esta simbología. El circuito equivalente de la compuerta OR es el siguiente. Son contactos abiertos en paralelo. Entonces veamos por qué estos contactos en paralelo son el equivalente de este sistema. Entonces fíjese, si nosotros cerramos o activamos cualquiera de estos contactos, el voltaje que haya a la entrada va a llegar a la salida. Únicamente necesitamos uno de esos caminos, ya que están paralelo. Entonces, por ello es que estos contactos en paralelo son la equivalencia de una OR. Fíjense que representa esta tabla de verdad. ¿Listo? Entonces, bueno, algo aquí muy importante para las tablas de verdad es que la cantidad de combinaciones posibles que se pueden obtener depende de la cantidad de variables que tengamos a la entrada. Entonces, en este caso tenemos dos entradas, entonces la cantidad de combinaciones posibles es 2 a la n, es decir, 2 a la 2, porque son dos variables. Entonces, 2 a la 2 es 4.
Entonces, en el caso de que tengamos tres variables, entonces sería 2 a la 3 y 2 a la 3 es 8. ¿Listo? Entonces serían 8 filas. En este caso son 4. Ahora procedemos a hablar de la compuerta lógica NOT. Entonces, esta es la compuerta lógica más básica, ya que se encarga de invertir el estado de la entrada. Es decir, que esta compuerta o función posee una única entrada y obviamente como todas una única salida. Entonces por ello se dice que es la más simple. Entonces en la tabla de verdad poseemos únicamente dos valores, como solo es una entrada, entonces es 2 a la 1 y 2 a la 1 es 2. Entonces son dos combinaciones posibles. Listo, este es el, el esquema clásico y este es el símbolo en una simbología ANSI. Y aquí tendríamos el circuito equivalente. Entonces el circuito equivalente es un contacto normalmente cerrado. ¿Por qué? Entonces fijémonos por qué. Si nosotros, si nosotros activamos este contacto, entonces, o sea, le enviamos un 1, ¿qué pasa a la salida? A la salida llegaría un 0, ¿cierto? Porque si le enviamos un 1, es decir, activamos el contacto, como está cerrado se abre, entonces no habría flujo de corriente, entonces un 1 nos produciría un 0. Por eso es que nos invierte la señal. Entonces, si no le enviamos señal de activación al contacto, es decir, un 0, ¿qué pasa? Si llega voltaje porque la señal fluye a través del contacto debido a que está normalmente cerrado. Entonces, tal como está acá expresado en la tabla, si tenemos un 0, a la salida obtendremos un 1, y si tenemos un 1 a la entrada, a la salida obtendremos un 0. La expresión booleana es la variable negada y la negación se representa mediante una rayita encima de la variable que se conoce como complemento. Luego hablamos de la compuerta lógica NAND. La compuerta lógica NAND es, es una compuerta de una AND negada, ¿listo? Entonces por eso se dice NAND. La AND de la compuerta pues y la N de que es negada, ¿listo? Entonces, esta compuerta lo que hace es producir una salida negada o sí, una salida negada, un cero más bien, produce un cero si las entradas son verdaderas. Es decir, verdadero es que es un uno. Es decir, a la salida vamos a obtener un cero si todas sus entradas están en uno. Entonces veamos. ¿Listo? La única manera de que en una NAND obtengamos un cero es que todas sus entradas estén en uno, ¿sí? Fíjese, si todas sus entradas están en uno, a la salida será cero. En cualquier otro caso, obtendremos un uno. Entonces, vamos a ver la tabla de la AND para verificar que este es el comportamiento negado. Fíjense que los primeros tres resultados son ceros y el cuarto es un uno. Entonces, veamos en este caso cómo es. Fíjense que los tres primeros, en este caso es uno y el último es cero. Entonces, el comportamiento es negado. La siguiente compuerta que vamos a analizar es la compuerta NOR. La compuerta NOR es la negada de la operación OR. Entonces, entonces en este caso tenemos que vamos a obtener un 1 a la salida si todas sus entradas son 0. Entonces, fíjense en que esta compuerta tiene exactamente el comportamiento contrario de una OR. Entonces, veamos acá. Veamos en la OR. Entonces, fíjense que en la OR el primer resultado es 0 y el resto es 1. Entonces, veamos en este caso. el primer, la primera combinación es 1 y el resto es 0. Es decir, que esta es la negada de la tabla que acabamos de ver. Bueno, entonces aquí tenemos el símbolo de la compuerta NOR. Fíjense que es la compuerta OR con una bolita en la salida. Y el símbolo es un mayor igual 1 y la bolita a la salida.
y su equivalente son contactos normalmente cerrados en serie. Entonces verifiquemos que este circuito efectivamente es el equivalente. Entonces veamos, si nosotros tenemos todas sus entradas, si todas sus entradas se dejan quietas, es decir, no le enviamos una señal de activación, o es decir, enviamos una señal cero, ¿qué va a pasar? A la salida obtendremos el voltaje que hay aquí a la entrada, ¿sí? Entonces tendremos un 1. En caso de que alguna de esas entradas, de que alguno de esos contactos, perdón, se active, es suficiente para que no llegue voltaje acá, es decir, que obtendremos 0 voltios. Entonces fíjense en que ese comportamiento es el mismo de esta tabla. La anterior tabla se me olvidó revisar esto, entonces tenemos la compuerta AND y el circulito a la salida que nos dice que la compuerta es negada. Y el símbolo es pues la AND con una bolita a la salida. Y estos son los contactos, perdón, este es el circuito equivalente de la AND. Entonces fijémonos si es cierto. Entonces vemos en la tabla de verdad que dice que la única manera de que a la salida se obtenga un cero lógico es que todas sus entradas estén en 1. Entonces fijémonos. Para que aquí no llegue voltaje, necesariamente tendríamos que activar todos estos contactos, es decir, tendríamos que enviarles una señal de activación para que los contactos cambien de posición. En ese caso, de que activemos todos los contactos, el resultado será de 0 voltios, ya que no habría paso para ninguno de ellos. En caso contrario de que alguno de ellos se deje en reposo, es decir, no se le envíe una señal de activación, es suficiente para que se active, es decir, para que llegue el voltaje de la entrada. ¿Listo? Aquí creo que también se me olvidó decirles que en la OR el símbolo, no, ya les había mostrado, este es el símbolo de la OR, y en el logo era lo que me faltaba, que va con un mayor igual, ¿listo? Para la OR. Para la AND el símbolo es una I en griego, y para la NOT el logo es un 1, se coloca un 1 ahí. La NAND pues es el mismo símbolo de la AND, solo que lleva un circulito a la salida. La NOR es el mayor igual, es decir, el mismo de la OR con la bolita a la salida. Por último, veremos la compuerta XOR. Esta compuerta se conoce como OR exclusiva o exclusiva. En esta compuerta, la salida se pone en 1 o en estado alto si las entradas tienen diferentes valores. Es decir, que esta compuerta únicamente se puede con dos entradas. Esta compuerta la utilizamos como comparador debido a que él, dependiendo de si las dos entradas son distintas, va a colocar un 1, y si sus dos entradas son iguales, entonces nos va a poner un 0 a la salida. ¿Listo? En el logo el símbolo es igual 1, el circuito electrónico es el siguiente, es muy parecido a una OR, solo que se le coloca una rayita acá, y el circuito eléctrico es el siguiente. Entonces veamos que este circuito eléctrico nos representa el comportamiento de esta tabla de verdad. Listo, entonces veamos. Si nosotros no enviamos señal de activación a ninguno de los contactos que ocurre, fíjense entonces que la entrada va a venir por acá y ya, hasta ahí llega. Y la salida pues viene por acá, entonces no hay manera de que la entrada llegue a la salida. Entonces, la manera para que haya electricidad, o sea, que haya flujo de corriente, es que cambiemos alguno de los dos estados. Entonces, veamos, si cambiamos este contacto, le enviamos una señal de activación, entonces va a cambiar de posición y la corriente vendría por acá. Listo, entonces en ese caso tendríamos un estado de 1 a la salida, tendríamos un 1 a la salida porque hay flujo de corriente. ¿Sí? Lo de la salida sale acá. Y tendríamos en este caso un 1 lógico porque se activó este y un 0 lógico acá porque no se activó este. Ahora veamos el otro caso. Si dejamos este quieto, es decir, una señal de 0
acá en activación y cambiamos este, entonces enviamos un 1 al segundo contacto, entonces este cambia de posición y la corriente fluye por acá. Listo, como la corriente fluye por acá, pues lo de la entrada va a llegar a la salida, entonces es un 1, ¿listo? La expresión booleana se representa así, A más B y tiene un circulito. Esta operación se conoce como suma, al igual que el de la OR también es una operación suma, solo que en este caso se tiene en cuenta la operación de acarreo, ¿listo? Para aquellos que en automatización conmigo, pues me comprenden bien la idea. Pero acá no vamos a hacer énfasis en ello porque no es necesario. Aquí tenemos un resumen de las compuertas lógicas, los símbolos, digamos, en su circuito electrónico tradicional y en su simbología ANSI, que como les decía hace un rato es una representación más moderna. Entonces, fíjense, la operación AND, este es el símbolo y este es el bloque Nancy. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí estamos utilizando dos entradas, pero eh, estas compuertas pueden tener muchas más entradas, 4, 8, 16, etcétera. ¿Listo? Aquí tenemos la OR, este es el símbolo y este es el símbolo de Nancy, que es un mayor igual. La NOT es este y aquí en el bloque funcional es un unito y el circulito a la salida. La NAND es una AND, es decir, esta misma, con el circulito a la salida y el bloque funcional es el mismo de esta AND que vemos acá con el circulito a la salida y así sucesivamente. Aquí tenemos un resumen de lo que vimos hace un rato, en donde tenemos la representación en bloques funcionales y su equivalente en contactos, ¿listo? En circuitos, en un circuito eléctrico, ¿listo? Bueno, entonces vamos a proceder a ver un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tenemos unos bloques, digamos en este caso tenemos una AND, aquí tenemos una OR, aquí tenemos una OR y aquí tenemos una AND y aquí tenemos la salida. Fíjense que aquí estamos utilizando la simbología americana. Entonces tenemos E00 que significan las entradas si recuerdan y A00 que significan las salidas, ¿no? A00, A01, etcétera. Entonces, recuerden que cuando teníamos la A y la E era un tipo de simbología y cuando teníamos las Q y la U son otro tipo de simbología. Para nuestro curso nosotros utilizamos el estándar IEC que utiliza las entradas como I y las salidas representadas con la letra Q. Entonces analicemos este circuito. Vamos a obtener la ecuación matemática de este circuito. Entonces veamos aquí a continuación, tomemos aquí una foto para poderlo ver un poco más cerca. Y bueno, entonces empecemos a analizar el circuito. Entonces listo. Entonces vamos a revisar esta parte, vamos a obtener la salida sub 00. Entonces colocamos la salida y la salida va a ser igual a qué. Entonces generalmente en estos circuitos nosotros empezamos desde de derecha a izquierda a analizarlo. Es decir, desde su salida vamos a ir revisando el resto de bloques. Entonces aquí encontramos un bloque AND o una operación AND y a esa operación AND tiene tres entradas. En este caso tiene la entrada E00 negada, que piensen que entra negada, viene acá y tiene aquí otra entrada que es un bloque de una OR. Entonces hace una operación OR entre E01 y A0.0. Y tiene otra entrada que es A0.1 negada, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo escribimos en la ecuación? Entonces, sencillo. Entonces colocamos A00 es igual a la operación AND. Fíjese que se hace una operación AND entre este resultado y este resultado. Entonces, empezamos de acá. Entonces, aquí se hace la operación NOT de la E00, ¿listo? Que es esta parte. La NOT 00, ¿listo? Y luego colocamos AND, la operación AND, con esto,
bueno, coloquemos primero esta, para continuar aquí el orden que yo establecí acá. Entonces continuamos con esta. Digamos, el orden no altera el resultado. Entonces, AND con A01 negado, ¿listo? Entonces colocamos not A01, que es lo que vemos a continuación. Y por último colocamos la AND de esta entrada, pero esta entrada está condicionada con una operación OR, una compuerta OR. Entonces fíjense que aquí se hace la OR entre E01 y A00, que es esto. Entonces se coloca AND E01 OR A00. Entonces tener mucho cuidado con los paréntesis, ¿listo? Entonces fíjense que aquí hay unos paréntesis aquí adentro porque se hace una operación y aquí hay más paréntesis porque se hacen diferentes operaciones. Digamos aquí, por ejemplo, en la not se coloca un paréntesis para decir que se va a negar esto, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. Profe, una pregunta. Sí. En la entrada negada E00 no hay una operación I. O sea, el Mm, siguiente bloque no es una I, porque es que, digamos, en la ecuación no lo veo. Debería decir not, paréntesis, and, pero ¿sí? esta no estar siendo el resultado con nada. Yo, pues, digamos, esto yo no lo escribí. Yo aquí hubiera colocado más bien un uno representando de que lo que hay en la entrada va a ir a la salida, pero pues así está. Pero sí, entonces digamos, esta parte es confusa, ¿listo? Yo entiendo Digamos que que es lo que yo confusa. entiendo, lo que entiendo ahí es que como es una sola entrada, o sea, a Ajá, esa compuerta ahí le está entrando una sola señal, pues no va a haber variación. Si es uno o sí, cero, pues no sí, varía. no, Pero sí, pues no va a haber digamos que variación. sí es Si un hubi- poco confuso Eso, porque pues está la exacto, operación, pero sí. Si hubiera otra entrada acá, claro, tendríamos que hacer la operación AND entre entre las dos entradas, pero únicamente hay una. Por eso yo les digo, yo de preferencia colocaría más bien un uno representando que pues lo que hay acá va a salir a la salida, ¿listo? Pero entonces tomémoslo como que es una entrada, hagamos de cuenta que esta ahí no va acá porque pues eh, digamos como que no tiene sentido colocar aquí esta ahí porque no tiene más entradas, ¿listo? Bueno, entonces, gracias por digamos, la intervención. Bueno, entonces continuemos. Fíjense en que la otra parte del circuito es muy similar, o digamos, la estructura es exactamente igual a la rama de arriba. La variación o los cambios son en las variables. Entonces, la ecuación va a quedar igual, únicamente pues vamos cambiando son pues como los nombres de las variables. Entonces, fíjense aquí, entonces colocamos A01. Entonces, sería la salida es A01 va a ser igual a qué. Entonces, empecemos por acá. Entonces, sería la negada de E00. ¿Listo? Entonces, la negada de E00, que es esta. Bueno, aquí no lo tengo en orden, aquí lo puse en desorden, pero es esta. Se hace una operación AND con esto de acá, con este bloque de acá, que es la OR entre E01 y A01. Entonces, entre E01 y A01, que es este, que me perdí, es esta de acá. Y por último se hace otra operación AND con NOT A0, que es este de acá. ¿Listo? Bueno, si no estoy mal, esto es esto es un inversor de giro. Entonces, fíjense en que aquí hay un autoenclavamiento y fíjense en que hay dos, digamos, dos salidas. Entonces, uno es para girar hacia un lado y la otra es para girar hacia otro lado. Y este sería el pulsador de paro. ¿Listo? E00 vendría a ser el pulsador de paro. Entonces, si ustedes pulsan, entonces fíjense que en estado en reposo, si no se presiona el pulsador de paro, entonces llega aquí, pues va un cero aquí y se invierte y llega aquí un uno. Entonces, no interfiere. Cuando se pulsa esa entrada, entonces envía un uno y ese uno se invierte y llega aquí un cero y ese cero automáticamente hace que a la salida de la AND llegue un cero, porque si ustedes recuerdan, la tabla de la AND nos dice que para que tengamos un uno a la salida, necesariamente tenemos que tener todas sus entradas en uno, ¿listo? Entonces, esto es un inversor de giro gráfico, digamos, realizado con diagrama de bloques. Bueno, entonces, este A01 y este A00 son los contactos de seguridad para que si se actúa digamos, marcha hacia la izquierda, no se puede actuar
no se puede accionar marcha hacia la derecha. Entonces, fíjese, digamos que aquí E01 es la entrada de, bueno, E01 es la entrada para marchar a la izquierda. Entonces, accionamos, llega un 1, como es una OR, no importa qué valor tenga este, de una vez automáticamente va a llegar un 1. Aquí, como no hemos accionado el pulsador de paro, tenemos un 1 y originalmente las salidas pues están en cero. Entonces como aquí hay un cero, entonces lo niega y también tiene un uno. Entonces como todas sus entradas están en uno, entonces va, digamos, va a llegar corriente a sub cero cero, porque todo, digamos, va a llegar digamos, la corriente hasta acá. Es decir, se va a activar la salida. Como se activa esta salida, esta se pone en uno, entonces fíjense en que un uno se invierte y aquí queda un cero. ¿Listo? Entonces como aquí queda un cero en la operación AND, es suficiente con ese cero para que no se pueda, para que llegue un cero a la salida de A01. ¿Listo? Bueno, entonces ya en un momento haremos el inversor de giro en el programa Logosoft. ¿Listo? Bueno, entonces este sería el giro de un motor utilizando el lenguaje de bloques de funciones. Vamos a revisarlo. Vamos a ver que hay cuatro entradas. Dos de esas entradas, y 1 y 2, hacen referencia, por un lado, al pulsador de parada y por otro lado, al relé térmico, digamos al pulsador del relé térmico para activarlo, o el interruptor. Y 3 y 4 es digamos, las entradas para hacer marchar el motor hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí hay una AND, una operación AND. Esta AND está ubicada aquí a la entrada de tal manera de que se verifique de que digamos, la entrada I1, que en este caso digamos sería el relé, esté activa, y EI2, que es la del pulsador, también esté activa, o sea, ambas estén permitiendo el flujo de corriente para que podamos proceder al resto del circuito. Es decir, que si alguna de estas se nos pone en cero, pues automáticamente nos va a hacer que el resto del circuito se ponga en cero, porque aquí hay otra AND, entonces aquí hay un cero, entonces en una AND vuelve y pone un cero, listo, y sucesivamente. Bueno, aquí habría la posibilidad, pero aquí en esta AND también está condicionado por esta parte, entonces para que aquí le llegue un uno obligatoriamente tiene que haber un uno aquí también, ¿sí? O sea, digamos uno dice, hay una OR, si en este caso es un uno, pues te podría activar así estas estén apagadas, pero no, si ustedes fijan, a esta entrada viene una AND, viene condicionada una AND, y esa AND viene condicionada con esta parte del circuito, es decir, que necesariamente tienen que estar activas para que aquí se ubique un uno. Entonces continuemos la parte del circuito. Entonces veníamos acá. Entonces esto viene a la entrada de esta AND, y a esta entrada viene una de las entradas para marchar el motor. Supongamos que esta es marcha hacia la izquierda. Entonces si nosotros presionamos el pulsador que entra por el puerto I3, entonces ¿qué pasa? Entonces viene corriente por acá, por acá, por acá, y se envía un uno. Y digamos, si estos dos están activos, entonces también un uno, y todas sus entradas en uno en una AND nos arroja un uno. Entonces aquí, como ya hay un uno, no importa qué hay acá, automáticamente en la OR nos va a colocar un uno a la salida. Entonces tenemos un uno aquí a la salida, ve, tenemos un uno aquí en esta compuerta AND, y aquí se realimenta otra entrada. Entonces aquí, no sé, no corregí este gráfico, no sé por qué, pero bueno, ya creo que ya sé por qué es. O sea, no guardé ese cambio. Entonces, lo que pasa es que ahí estos dos están encima de uno, pero fíjense en que no es el mismo. Entonces, este cable aquí termina siendo confuso. Pero, por ejemplo, este cable de acá viene aquí a hacer contacto, pero este cable no está haciendo contacto con este. Ni estos tres están haciendo contacto. Digamos, este no está haciendo contacto con estos porque no está al punto. Entonces veámoslo aquí más bien en la simulación para evitar confusiones. Entonces, bueno, veníamos acá. Entonces aquí nos teníamos un uno debido a que la OR, y este uno viene acá y entra a esta compuerta AND
pero el dato entra de forma negada. ¿Listo? ¿Qué es esto aquí? Bueno, aquí entra LANs, pero que aquí también como que le dio por desorganizarse. Bueno, es que aquí es que el problema es que esta se me montó acá encima. Entonces, bueno, esto es algo como que maluco en el programa por lo que veo. Pero bueno, ahí ya está más entendible. Entonces, si se fijan que los cables llegan a ponerse encima uno de otro y uno pues llega como a confundirse. Por ejemplo, ahorita me confundí, yo dije, pero esto está mal. Pero no, era que el cable se ha puesto encima del otro. Entonces, bueno, entonces ven, nuevamente veníamos aquí con un uno, entra este uno a esta compuerta AND. Entonces, para que haya un uno a la salida, para activar la salida Q1, aquí debe entrarnos un uno. Entonces, fijémonos este cable que está conectado, entonces este cable viene acá, viene a la salida de Q2. En esta original, digamos al inicio, Q2 está en cero, ¿listo? Es el de marcha hacia la derecha, entonces como I4 no se ha presionado, perdón, la entrada que va al puerto 4 no está accionado, entonces pues aquí hay un cero, entonces viene un cero acá por todo este camino y aquí está entrando negado. Entonces, como entra negado, aquí vamos a obtener finalmente un uno y aquí viene un uno. Entonces, como ambos son uno, obligatoriamente es un uno a la salida. Entonces, este uno llega a la bobina y efectivamente esto nos permite que el motor gire hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, fíjense que el motor ya ahí procede a girar. Ahora veamos la parte de abajo. La parte de abajo funciona exactamente igual. ¿Sí? Entonces aquí les recuerdo. Entonces les recuerdo pedazos. Esta parte es en la cual nosotros garantizamos de que si está funcionando para un lado, no funcione para el otro. ¿Listo? Entonces este me desactiva. Entonces fíjense, si este se activa, ¿qué pasa? Si este, digamos, si este lo activamos primero, si se activa, va a llegar un uno por acá y pues me entra aquí un cero. Entonces viene un uno acá, me lo invierte, entra un cero y automáticamente hace que en esta AND tengamos un 0 a la salida, ¿sí? Tendríamos, digamos, un uno acá y un cero acá. Automáticamente la operación multiplicación es un cero y habría un cero en esta parte por más que intentemos presionar I3. ¿Listo? Entonces, estas realimentaciones son la parte de bloqueo del sistema. Bueno, ahora continuemos analizando otras pequeñas partes del circuito. Entonces veamos esta parte, esta OR. Digamos, esta parte no la hemos revisado bien. Digamos, aquí no hemos revisado. Fíjense que aquí hay un cable que sale de Q1, viene de la salida y entra a una compuerta AND. ¿Sí? Es decir, en esta compuerta AND se está verificando que esté pues el pulsador de parada, digamos la parte del pulsador de parada esté permitiendo fluir corriente y en la parte del relé térmico también me permita fluir corriente. Entonces un uno y un uno a la salida es un uno, entonces viene aquí el uno acá. Y digamos en el caso de que tengamos activa Q1, ¿qué pasa? Viene aquí un uno, un uno y como hay un uno acá y un uno acá, entonces automáticamente me envía un uno acá. Entonces, ¿para qué sirve esta parte? Si ustedes se dan cuenta, está la parte del autoenclavamiento. ¿Por qué? Porque ustedes, como esto es un pulsador, pues ustedes no se van a quedar toda la vida presionando el pulsador mientras funciona el motor. Ustedes oprimen el pulsador y lo dejan de accionar. Entonces, como ustedes dejan de accionar, pues necesariamente se tiene que tener una parte de autoenclavamiento. Entonces, fíjese, si aquí lo dejamos de funcionar, dejamos de accionar, digamos, supongamos, lo accionamos, el motor gira hacia la izquierda y lo dejamos de accionar, ¿listo? Entonces, en este caso, viene aquí, enviamos un cero porque lo dejamos de accionar. Entonces, como es una AND, obtenemos a la salida un cero y entonces aquí viene un cero, pero como es una compuerta OR, hay que revisar que viene por acá. Entonces, como Q1 en ese momento está activa, está funcionando, entonces entra esta compuerta AND y aquí pues ya sabemos que es un uno.
Entonces viene y nos arroja un 1 por acá. ¿Listo? Entonces el circuito sigue funcionando porque viene y se autoenclavó por aquí. ¿Listo? La única manera de desactivar el circuito es que oprimamos el pulsador de parada o pues obviamente que actuemos el relé térmico. ¿Listo? Entonces en ese caso me envían aquí un cero y si me envían un cero en esta AND me envía un cero por acá y pues como aquí hay cero ya no estamos accionando el pulsador, pues automáticamente me envía un cero, es decir, me para el motor. En la rama de abajo, el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿listo? Entonces, digamos, Profe, no veo la necesidad de explicarlo. Cuéntame. una pregunta. Ahí las entradas I1 e I2, Sí, digamos, una sería la protección y la otra sí es como tal el pulsador. exactamente, exactamente, sí. Ah, es que no entendía el bloque 4, o sea, esa ANT primaria, que era lo ¿Esta? que estaba haciendo, pero ya, sí, ¿Esta? el bloque 004, la primera ANT que aparece, Ah, la que está ya, conectada, estos sí, son, hagan de cuenta, digamos, recuerde que LAN son contactos en serie, entonces aquí vendrían como dos contactos en serie. Entonces estaría el del pulsador normalmente cerrado y el de relé térmico, pues que uno debe accionar para que funcione, ¿listo? Entonces, si ellos dos me permiten corriente, pues el resto del circuito pues está habilitado para funcionar. Entonces procedamos a simular para verlo de una manera más detallada. Entonces, en este programita la forma de simular es de esta manera. Entonces, fijémonos. eh, Tenemos que tener accionado I2, I1 e I2 para que pueda funcionar toda esta parte. Muchas veces ustedes pueden, digamos, aquí colocar I2 como, digamos, negada. Digamos, todo va a depender cómo ustedes construyan el circuito, ¿sí? ¿Listo? Cómo van sus entradas. Es decir, entonces veamos. Tenemos, por ejemplo, un relé programable. Tenemos es esto, un relé programable. Y a sus entradas, pues van conectados. Fíjense que hay uno, y 2 y 3. Entonces a estas entradas vamos conectando los pulsadores. Entonces digamos el pulsador y ese pulsador está conectado a la alimentación. Entonces cuando, por ejemplo, si el contacto es normalmente abierto, entonces cuando lo cerramos, entonces viene la corriente desde la alimentación y se alimenta ese puerto. Entonces básicamente estos puertos van conectados a unos pulsadores. Listo, entonces verifiquemos. Fijémonos que I3 e I4 no van a poder activar ninguno de los dos motores, que son estas, es decir, estas son las salidas, debido a que obligatoriamente tienen que estar activos, sea I1 o I2. Perdón, tienen que estar activos I1 y I2 para poder que funcione el circuito. Fíjese, aquí estamos enviando un 1, pero en esta compuerta viene un 0, ¿sí? Fíjense que viene una línea azul que indica que es un 0. Entonces en la AND un 0 y un 1 es un 0. Entonces no me permite funcionar el circuito. La manera de hacerlo es activando ambos. Entonces fíjense, aquí activamos una, pero necesitamos la otra para poder hacer funcionar el circuito. ¿Listo? Entonces tenemos que tener activa también esta parte y fíjense que a ella sí me dejó. ¿Listo? Y fijémonos que no me permite activar la otra salida. ¿Listo? Así hagamos todo lo que queramos hacer, ya no nos va a funcionar debido a la realimentación existente que hay acá de Q1. ¿Listo? Y fíjense que el motor, digamos, nosotros lo encendimos y luego lo dejamos de accionar el botón y fíjense que sigue funcionando porque aquí hay una realimentación que me permite autoenclavar el sistema. ¿Listo? Entonces fíjense bien. Y fíjense, esta es la parte de seguridad que no me permite accionar Q2. Entonces aquí hay una AND. A pesar de que nosotros accionemos esta parte del circuito, fíjense que viene un 1 por acá. Y aquí con esta entrada se niega. Entonces aquí hay un 0. Y esto automáticamente me manda un 0. Entonces la manera para poder hacer que el motor gire en el otro sentido, hay que oprimir el pulsador de parada. Entonces lo accionamos, fíjense que se apaga y ya nos habilita poder accionar el giro hacia el otro lado. Entonces tenemos que activar nuevamente, obviamente, esta parte. profe, una Sí, pregunta. señor. Por ejemplo, digamos en el ladder, ¿sí? Yo puedo colocar las entradas una a continuación de la otra, ¿sí? Sí.
digamos. Acá no se puede por el diagrama de bloques, ¿cierto? Por eso es que tiene las dos entradas marcadas, por decirlo así, porque, digamos, pensando, yo podría colocar la I1, después la I2, y ahí sí puedo conectarlo a la entrada. Ahí se me cumpliría. Si las dos no están en uno, pues no se activaría el Ah, o sea, motor. En colocarlas este en serie. diagrama no se puede. O sea, Sí, colocarlas en señor. serie. No, Sí. aquí ya no se puede pensar en que el cable, es que en el ladder colocar contactos en serie o en paralelo nos da una determinada acción. No, aquí las acciones o funciones nos las dan estos operadores. Entonces, eso que usted dice, hay que colocar el contacto I1 en serie con el contacto I2, lo hace esto. Esta operación AND, con puerta AND, como lo quieran llamar. Lo hace este operador, ¿listo? Es la manera como se construye. Aquí ustedes colocan I1 y 2 y eso lo más seguro es que les bote error, ¿listo? Bueno, entonces fijémonos con la siguiente entrada, que es la de marcha hacia la derecha. Entonces fíjense que lo accionamos y lo apagamos y el motor sigue funcionando porque se autoenclavó por esta parte. Viene la realimentación de Q2, viene por acá y me permite eh, enviar un 1 hasta comportador. Entonces fíjense que no nos deja activar la otra. Entonces al igual que en el caso anterior, necesariamente debemos apagar el sistema para poderlo accionar. Y fíjense que no nos deja hasta que accionemos I2. ¿Listo? Entonces ya con ello terminaríamos la parte del ejemplo en simulación de cómo funciona un circuito que se construye en Logo. Entonces, se me olvidaba explicarles un poquito de cómo simular. Bueno, sí, cómo crear estos circuitos. Entonces, vamos a archivo. Lo primero que hacemos es ir a archivo, a nuevo y luego colocamos la opción diagrama de funciones FUB. Fíjense que aquí está el esquema de contactos COP. Entonces yo les decía que los relés se programan en FUB y en COP, ¿listo? Y listo. Para la parte, entonces aquí tenemos los componentes. Entonces aquí tenemos las funciones básicas. Aquí está la AND, aquí está la OR, aquí está la XOR, la NOT, etcétera. Aquí está la parte de los temporizadores, el temporizador con retardo a la conexión, a la desconexión, el que es a la conexión y desconexión, que hay contadores, y entre otros, ¿listo? Entonces, para simular es igual que lo hacemos en ladder, solo que ahora conectamos son bloques. Listo, entonces ahí daríamos por terminada la clase.